y hay una clarísima elevación de la temperatura. Pero hoy día habíamos quedado en hablar del problema Odebrecht, a lo que se le llama el problema Odebrecht. Sin embargo, tenemos algunas sorpresas. Nos han invadido los ex estudiantes de la Universidad Nacional Pedro de Gallo. Tenemos esperando a Carlos Azula, profesor de Economía de la FACEA, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y nos han invadido dos jóvenes, Percy Espinosa González y George González Vega, sociólogos también de la FACHESE, de la Facultad de Ciencias Históricas, Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro de Gallo, como una demostración de que pese a sus problemas, la única universidad pública de Lambayeque sigue viva y coleando. Percy Espinosa González es un sociólogo que es candidato a decano del Colegio Sociólogo de Lambayeque por la lista número 2. Y lo acompaña George González Vega, candidato a la Dirección de Actividades Científicas y Culturales, también por la lista número 2. Las elecciones son el domingo 29. En el Centro Comercial Boulevard están 06, sí, en el primer piso. Bueno, todos sabemos que Boulevard queda frente a Real Plaza, en la avenida Mariscal Nieto. La votación será de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Bueno, para mí es no complicado, es bastante grato conversar con ustedes dos, porque yo también estudié Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica. Pero antes de presentarlos, quiero decir, ¿por qué quieren ustedes ser dirigentes del Colegio de Sociólogos? Bueno, nosotros somos sociólogos ya, en mi caso yo soy egresado más de 14 años, en el caso de Giorgi 3 años como egresados, y lo que necesitamos es un colegio que integre a los miembros, a los sociólogos, a los colegas, sociólogos como tú, sociólogos como Juan Pablo Horna, como Graciela Alegría, como Francisco Vizconde, como Leonor Rocha, como Víctor Rojas, sociólogos que están en el ámbito regional participando en cada uno de sus temas, pero entonces, ¿para qué? Por eso mismo, ¿no? Para integrar. ¿Solo para integrarlos? No Entonces, solamente ¿cuál es la para integrar, un ¿no? colegio con club social entonces? No, la idea es que nosotros podamos integrarlos para poder hacer incidencia en los procesos de desarrollo regional. No podemos salir en la representación de un colegio solamente hablando a título personal. Tenemos que integrar a los colegas para que con ellos podamos determinar, analizar problemas vinculados al desarrollo regional. Y por lo mismo no lo podemos hacer solo. Para eso me elijo y la Junta Directiva va a tomar decisiones y va a salir a los medios de prensa en los momentos donde los conflictos sociales se desarrollen. Nuestra política es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces la diferencia es de esta gestión y de esta Junta Directiva que se está presentando, justamente es la de integrar, porque esa es nuestra estrategia, integrar y asociarlos, agruparlos, conformar comisiones que nos permitan tener mayor incidencia en el desarrollo regional. Bueno, siempre hubo una polémica, o hay, sobre qué cosa es la sociología y para qué sirve, ¿no? Y lo que encuentro yo es una especie de, no divorcio, sino una especie de desorden en cuanto a lo que significa la sociología. Por ejemplo, los sociólogos tuvieron una enorme participación en los 11 años del gobierno militar de la Fuerza Armada del 79 del 68 al 79, y después su participación y su papel fue reduciéndose. Tanto es así que incluso hubo, parece, algunas facultades de sociología que fueron cerradas. Claro. Sin embargo, en este gobierno vemos un renacimiento de la sociología, porque, por ejemplo, el ministro de Defensa, el señor Nieto, estudió sociología conmigo en la Universidad Católica, y la mayoría de los llamados caviares son estudiantes todos estudian sociología, desde Agustín Ayala Torres, Gabriel Canseco, etcétera, Fernando Rospigliosi, que ahora están en diferentes bandos, ¿no? Y normalmente se asoció la sociología a la izquierda, a propuestas nuevas, novedosas, para acabar con todas las inequidades que hay en la sociedad peruana.
Sin embargo, en los últimos tiempos veo que la sociología se ha dedicado a ser una especie de instrumento de las políticas, entre comillas, sociales de los gobiernos, ¿no? Entonces tenemos a los sociólogos preocupados por los problemas de género, por los problemas de la pobreza, entre comillas, ¿no? Por el problema del desarrollo social, por el problema de el desarrollo regional, los conflictos o lo sociales, que se llama acondicionamiento territorial, ¿no? Entonces vemos propuestas un poco rocambolescas, ¿no? Porque la sociología un poco que ha perdido el horizonte donde iba, ¿no? La sociología nació como una propuesta contestataria a las propuestas sociales en conjunto de la Universidad Peruana, ¿no? Incluso en un momento, como en el caso de la Universidad Católica, se trató de integrar a la economía entre las ciencias sociales, lo cual fue rechazado por los economistas, ¿no? Sin embargo, en un momento hubo una propuesta de economía para el desarrollo, ¿no? Ahora ya se ha abandonado el desarrollo porque eso apesta, dicen que eso es parte de lo que propuso ¿cómo le llaman esto? Los sociólogos partidarios del centro y la periferia, ¿no? Sin embargo, ha habido sociólogos que han sido presidentes, el caso de Cardoso en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿para qué sirve la sociología, ¿no? Además de ser una buena propuesta para obtener puestos de trabajo, ¿no? Se van al Ministerio de Desarrollo Social, se van a Educación, ¿no? Y todos terminan como consultores, especializándose en los problemas del ENIP, ¿no? Y asesorando a los municipios en hacer buenas propuestas de desarrollo, que son básicamente propuestas de obra pública, ¿no? Dime, ¿tú tienes una propuesta para reposicionar a la sociología como una ciencia social para el cambio o solo un instrumento para obtener trabajo en los organismos del Estado? Bueno, en realidad quien participa en una profesión, sea la de sociólogo, la de economista o la de doctor, tiene dos fines, ¿no? Justamente el de desarrollar su ámbito personal, pero también aplicando elementos hacia el desarrollo de la gente, de la comunidad, de los diferentes actores sociales. Eso no lo podemos, son dos caras de una misma moneda que no se pueden separar. Sin embargo, es cierto que la sociología ha tomado o se ha ido especializando en la medida en el que los procesos de desarrollo también del país, en este caso, han ido cambiando, ¿no? Y por ello, a mayor presencia de programas sociales, a la poca existencia de trabajadores sociales, se ha ido jalando o considerando a los sociólogos como promotores de desarrollo local. Y que es uno de los temas que la universidad plantea, que es uno de los temas que la universidad forma. Sin embargo, lo que se ha dejado de lado, como en toda la estructura universitaria, es el tema del análisis y de la investigación, el del planteamiento, de la parte propositiva, ¿no? Ese elemento es justamente lo que nosotros queremos retomar. Se habla, por ejemplo, recuerdo hace algunos años el problema de Cañariaco. ¿Cuál ha sido la participación de los sociólogos en el análisis y en la propuesta para redefinir o rediseñar una propuesta en ese contexto social? ¿Cómo lo hacemos de manera colegiada? No lo ha habido. Y hay sociólogos que estudian, y que tú seguramente debes conocer, como Julio Sevilla, que estudia todo el tema de la cultura indígena, ¿no? Que no lo hemos considerado para saber, pues, cómo estos elementos, estos principios forman parte del modo de vida de la gente y cuál entonces debería ser la propuesta de intervención en un ámbito como este que le pertenece a la región Lambayeque, ¿no? Entonces, el punto acá es justamente promover la integración de los colegas. Estamos dispersos, no sabemos ni siquiera dónde estamos, no sabemos qué estamos haciendo, no sabemos cuál es la especialidad y peor aún, no aportamos al desarrollo del ámbito territorial donde nosotros nos ubicamos. Entonces, por lo mismo, la propuesta que tiene esta lista es trabajar por la integración, por retomar, por conocer quiénes somos. He mencionado nombres, cada uno ha desarrollado una propuesta desde el lado personal,
desde el ámbito de sus propios conocimientos, pero no se ha institucionalizado. Y uno de los problemas que tiene el desarrollo del país es justamente que las instituciones, como los colegios profesionales, son débiles, se pelean entre sí y dejan de lado las propuestas que deberían ser parte del desarrollo profesional. Claro, yo te decía porque yo no estoy de acuerdo con una sociología hecha para mantener el statu quo, ¿no? O sea, aplicando las recetas que cada cierto tiempo nos da el Banco Mundial, ¿no? Un tiempo fue agua y desagüe, ahora es acondicionamiento territorial, y sabe Dios que mañana qué será, ¿no? Porque acabamos de escuchar a Joe Trump decir que los Estados Unidos son los que están propiciando el asunto del aborto, y que nos quitemos, y que va a quitar la plata a todas las instituciones americanas que financian programas pro aborto en América Latina y en todo el mundo, ¿no? Claro. Pero no olvidemos que las crisis... A veces no sabemos para qué sirve una profesión, ¿no? Si la profesión es solamente para ganar dinero y vivir bien, bueno, bestial, pues da lo mismo ser médico, sociólogo, ingeniero, arquitecto, pero siempre la sociología estuvo rodeada de una especie de atmósfera de que éramos profesionales para investigar la realidad, proponer fórmulas de solución, siempre criticando el statu quo, ¿no? O las cosas como están. Ahora, por ejemplo, vemos y asistimos a un problema que tú lo has señalado muy sucintamente, el problema de la interculturalidad, ¿no? O sea, y ahí el sociólogo tiene mucho que ver, ¿no? No es posible construir un país tratando de meter a todos en un mismo calzoncillo, ¿no? Exactamente. Cuando sabemos que un país se construye dentro de la diversidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la diversidad está en todos sitios, en el Perú sobre todo, con idiomas, culturas y idiosincrasias diferentes, ¿no? Cosmovisiones diferentes. Entonces, ahí hay un papel para la sociología, ¿no? De igual manera, cuando se habla de acondicionamiento territorial, es un trabajo de locos. Por ejemplo, se acondiciona el territorio para recibir gente, cuando nosotros deberíamos impedir que crezcan más las ciudades, porque crece el crecimiento de las ciudades propiciando la migración por el abandono que hay hacia la periferia, significa el consumo de los escasos recursos de un país. Por ejemplo, la sociología no ha dicho nada frente a la propuesta del señor PPK de convertir a Lima en una megalópolis de 20 millones de habitantes. Si no hay para 10 millones, imaginemos la enorme cantidad de recursos que se van a necesitar para propiciar un precario nivel de vida de 10 millones más. Ergo, no hay plata para las provincias, ¿no? En consecuencia, la sociología tiene que, con las demás ciencias sociales, propiciar proyectos, programas o propuestas para que se respete el crecimiento de las localidades, porque así como millones de peruanos se van del país y hay 3 millones fuera, y se van los más osados, quizás los más capaces, los más emprendedores, de igual manera los distritos se empobrecen porque todo el mundo se va a la capital, ¿no? Lo que sucede con Lima sucede con Chiclayo, y lo que sucede con los distritos sucede con el campo, ¿no? Y el campo se abandona y creamos crecimientos macrocefálicos con cuerpitos débiles, ¿no? Exacto. Sí, si me permites, yo concuerdo mucho con lo que están hablando, pero hay que resaltar que la sociología la hacen los sociólogos. ¿Por qué digo esto? Porque la sociología es diferente a la de Estados Unidos, porque la sociología es diferente a la de Europa o de otros países o de otros continentes y países, es porque la sociología ya tiene mayor presencia, y es que los sociólogos hacen la presencia y posicionan a la sociología. En ese sentido, la propuesta que nosotros llevamos es generar posicionamiento e integración, ganar los espacios o retomar los espacios de los cuales hemos estado apartados, o quizás no lo hemos dicho con convicción que somos sociólogos. Por eso te decía, no hay nadie más que conozca la realidad social que los sociólogos. En el tema de resolución de conflictos deberían estar los sociólogos, deberíamos estar los sociólogos resolviendo o dando una posición institucional. En el tema de la interculturalidad, en el tema de género, porque no hay nadie mejor que conozca la realidad que el sociólogo. Pero si nos convertimos en opinólogos solamente o damos discursos, y ese discurso no está acompañado de nuestra disciplina, de lo que nos parece y no de lo que es bajo un estudio, podría sonar tan disperso. En ese sentido, yo concuerdo con lo que decía Percy, que debemos
generar posicionamiento, debemos generar integración y debemos mostrar una sociología más integrada, más institucional. Y eso es lo que apuntamos como colegio, como candidatos al Colegio de Sociólogos, ¿no? Bueno, Percy Espinosa es candidato a decano del Colegio de Sociólogos. Así es. George González Vega es candidato a la Dirección de Actividades Científicas y Culturales de la lista número 2. Las elecciones son el domingo 29 de enero en el Centro Comercial Boulevard frente a Real Plaza, stand 06, primer piso, y la votación será el domingo, 29 de enero, de 9 a 4 de la tarde. Así es. ¿Algunas cosas que quiere decir que se te haya quedado el tintero? Muy bien, no, solamente promover que para los problemas sociales, básicamente como en el departamento de Lambayeque, y tú lo has manifestado muy bien, como resultado de los procesos migratorios, un trabajo que se ha dejado de lado por desidia de las autoridades, por desinterés de los profesionales, es el desarrollo o el fortalecimiento de la identidad cultural, que es un aspecto trascendental en todo crecimiento del territorio. Que si nosotros primero no nos identificamos con lo que queremos, donde vivimos, cómo lo vamos a querer, ¿no? Y ese es un trabajo que es un reto en realidad para las diferentes ciencias sociales, no solamente para los sociólogos, sino también para los psicólogos, para los trabajadores sociales, que conjuntamente podemos desarrollar propuestas de trabajo en ese sentido. Lamentablemente las iniciativas de cambio en el desarrollo solamente se dan fundamentalmente a la forma o a la estructura de los proyectos. Si estamos hablando de proyectos urbanísticos, por ejemplo. Claro, que los hace el Estado, ¿no? Que los hace el Estado directamente, pero que deja de lado al sociólogo, al trabajador de ciencias sociales, ¿no? Al profesional de las ciencias sociales, para poder determinar propuestas de cómo esta estructura, cómo estos departamentos, todos estos edificios rompen con el esquema cultural de la gente que viene de la sierra, que no está acostumbrada a vivir en un lugar cerrado, sino en un lugar más abierto, por ejemplo, ¿no? Y cómo ese cambio cultural rompe o perjudica el desarrollo del territorio. ¿Qué propuestas alrededor existen, ¿no? ¿Qué propuestas se pueden desarrollar? O del agricultor que hoy progresó, pero que no sabe qué hacer con su dinero, ¿no? Entonces hay muchos temas donde los sociólogos tenemos mucho interés. No, ni yo, ni Giorgi, ni cualquier otro domina todos los temas. Somos varios y tenemos muchas especialidades, y por eso nuestra apuesta en el colegio es promover la integración para tener un posicionamiento institucional por nuestra carrera en el desarrollo del departamento de Lambayeque. Gracias, Percy, gracias, George. A Manuel Ulloa, que no sé, Manuel está en nuestra lista. Ah, está en la lista usted. Sí, Caramba, sí. lo felicito, pues. Muchas gracias, un gusto.